Amén, hermano, que el Señor te bendiga en esta tarde, que damos gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio que nos da de poder estar nuevamente en este lugar. Amén. Gracias a Dios por un día más de vida que nos ha dado. Amén. Gracias por su amor, por su bondad, por su gracia y su misericordia. Amén. En esta tarde quiero darte la bienvenida, amén, a este tu programa Joven, tú eres útil. Para iniciar, amén, con el programa de esta tarde. Te invito a que abras la Biblia, amén, en el libro de Josué, capítulo 7. Amén. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Te vuelvo a repetir, la cita bíblica es Josué 7, del 1 al 8. Amén. Así en lo que tú buscas, la cita que te acabo de dar, yo voy a venir en palabras de oración para que sea Dios quien tome control de lo que vayamos a hacer en esta tarde. Amén. Buen Dios y Padre Celestial que estás en gloria. En esta tarde, Dios Todopoderoso, Señor, yo te doy las gracias, bendito Dios, por tu grande amor, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios mío santo. Te doy gracias, bendito Dios, por la oportunidad que tú me das de poder estar nuevamente en este lugar, Señor, para poder compartir tu bendita palabra, Señor, con aquellos hermanos que nos están mirando en esta tarde, Señor. Gracias yo te doy, Padre amado, y te pido, Dios mío santo, que seas tú tomando control, bendito Dios, desde principio a fin, Dios mío, de lo que vayamos a hacer en esta tarde, Señor. Que no sea yo, bendito Dios, sino que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, usando mi vida, usando mis labios, usando mi mente, mis pensamientos, mi voz, Dios mío, para poder hablar tu palabra, Señor amado, y que lo que yo hable, Dios mío santo, Señor amado, sea de bendición para aquellos hermanos que nos están mirando en esta tarde, Padre. Señor bendito, todo eso te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Amén. Así te repito nuevamente la cita bíblica por si la estás buscando. Vamos a estar leyendo en Josué capítulo 7, versículo del 1 al 8. Amén. Vamos a iniciar la lectura. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Amén. Hemos leído la bendita palabra de Dios, amén. A mí me gustaría enfocar la lectura de esta tarde, de esta hora, amados hermanos, en el versículo 1 del capítulo 7, amén. Vemos lo que nos dice el versículo 1, amén.
Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amén. Podemos ver aquí, amados hermanos, que este personaje llamado Acán tomó algo que a él no le correspondía. Amén. Si nosotros nos vamos al capítulo 6, amén, si empezamos a leer desde el versículo 1 al capítulo 6, nosotros vamos a encontrar que en este capítulo Dios da las instrucciones a Josué, amén, de qué cosas él tenía que hacer para poder derribar los muros de esa ciudad llamada Jericó, amén. Vemos que Jehová le da las indicaciones a Josué, amén, y le dice que durante 7 días tiene que dar una vuelta a esa ciudad, amén. Pero Dios le da una indicación y le dice que en el 7º día, en un solo día tenían que dar 7 vueltas, amén. Y al final de la última vuelta, al final de la 7ª vuelta, todos tenían que gritar a gran voz, amén. Y pues ya todos sabemos lo que pasó aquel día, amén. Vemos que Jehová le dio una victoria grande a Israel, amén. Amén. Le dio una victoria grande sobre una ciudad, amén, que tal vez ellos por sus muros que tenían, amén, tal vez pensaban que nadie podía traspasar esos muros, amén. Tal vez ellos pensaron que con ese muro ellos eran invencibles, amén, pero más no sabían que el pueblo de Israel tenía un Dios poderoso, amén, que los ayudó a poder derribar esos muros, amén. Tal vez el pueblo de Israel con sus propias fuerzas nunca pudiese haber hecho nada, amén, pero con el poder de Dios, amén, todo es posible. Amén. Y si nosotros seguimos leyendo en el mismo capítulo 6, amén, seguimos adelante leyendo, amén, en el versículo 17, amén, de Josué capítulo 6, versículo 17, amén, Josué da unas indicaciones al pueblo, amén, y dice así: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Amén. Vemos aquí que en medio de toda la destrucción que ellos hicieron, amén, contra el pueblo de Jericó, perdonaron la vida a aquella mujer que escondió a los espías que Josué había enviado, amén. Ella los escondió de aquellos soldados que los andaban persiguiendo, amén. Y vemos que Josué hace misericordia con esta mujer, no solamente para la mujer, sino también para toda su familia, amén. En el versículo 18 nos dice, y le dice al pueblo, amén, le dice a todos los del pueblo de Israel, amén. Dice Josué: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Amén. Aquí vemos que Josué da las indicaciones al pueblo, amén. Después de haber entrado, después de haber derribado los muros de Jericó, vemos que el pueblo de Israel entra a la ciudad, pero Josué da indicaciones a los moradores, amén, del pueblo de Israel, y les dice que no deben de tomar nada del despojo que hay en Jericó, amén. Solamente en el versículo 19 nos dice, Josué 6:19 nos dice: mas toda plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Amén. Vemos que aquí, al igual que aquella mujer que ellos le estaban perdonando la vida, Josué hizo otra excepción, amén, con respecto a los utensilios que dice aquí: utensilios de bronce y de hierro, amén, sean consagrados a Jehová. Amén. Solamente una excepción pequeña se hizo aquel día, amén, en aquella ciudad que ellos tenían que destruir. Amén. Pero en el capítulo 7, amén, en el versículo 1, vemos que en medio de todo el pueblo de Israel hubo una persona, amén. Hubo una persona que hizo caso omiso a las indicaciones que Josué había dicho, amén. No hizo caso a las indicaciones que Jehová Dios había mandado al pueblo a través de Josué, amén. Aquí vemos que esta persona llamada Acán
fue vencido por la tentación. Amén. Se dejó llevar por lo que miró. Amén. Se dejó llevar tal vez a la vista le pareció muy bien. Amén. Tomar de lo que ya Dios había dicho que nadie debería de tomar. Amén. Él se dejó llevar por la tentación. Amén. Y vemos que lo que pasó con esta persona, amén, pues no fue nada agradable, porque aparte de que también el haber desobedecido a Dios, amén, no solamente afectó a su vida también, sino a la de toda su familia, y también pasó a perjudicar a todo el pueblo, porque vemos que después de que Dios le había dado una victoria muy grande, amén, frente al pueblo de Jericó, vemos que ellos apenas estaban entrando a la tierra prometida, amén. Y la primera batalla que tuvieron fue con el pueblo de Jericó, amén. Y después tenían que ir a otra ciudad. Pero vemos que al ellos enfrentarse contra la próxima ciudad, amén, que se llama Ai, ellos fueron derrotados, amén. Hasta ese entonces, Josué no sabía nada de lo que esta persona, Cam, había hecho, amén. Josué todavía ignoraba lo que había pasado, amén. Así que vemos que esta persona llamada Cam fue vencido por la tentación, amén. Y en esta tarde, amén, yo quiero usar a esta persona de ejemplo, amén. Porque a veces muchos cristianos, amén, a veces somos vencidos por la tentación. Hay muchos cristianos que han sido vencidos por la tentación, amén. Y yo sé, amados hermanos, que nosotros como cristianos, nuestro día a día, amén, es una lucha, amén. Porque verdaderamente nosotros como cristianos, cuando nosotros decidimos dejar las cosas del mundo y venir a Dios, amén, cuando nosotros tomamos ese reto, podría yo llamarlo así, de dejar las cosas del mundo, por venir a los pies de Dios, amén, empieza en nosotros una lucha, una guerra, amén, espiritual. Porque sabemos que la carne siempre va a buscar las cosas del mundo, amén, los deleites, los placeres que el mundo nos ofrece. Pero nuestra alma, nuestro espíritu siempre va a buscar lo que Dios quiere, amén. Nuestra alma, nuestro espíritu siempre va a buscar lo espiritual, amén, aquello que agrada a Dios, amén. Pero, como le digo, a veces mucha gente piensa que es pecado tener tentaciones. Y yo creo, amén, amados hermanos, que no es pecado tener tentaciones, porque mientras vivamos en esta carne, amén, mientras vivamos en este cuerpo, nosotros vamos a estar luchando con eso todo el tiempo, amén. Amén. O sea que el tener tentaciones no es pecado, amén. El pecado es hacer lo que la tentación quiere que nosotros hagamos, amén. Es pecado ser vencido por la tentación, amén. Así que, amado hermano, amada hermana, tú que me estás mirando en esta hora, para que nosotros no seamos vencidos por la tentación, nosotros cada día debemos esforzarnos, amén, en buscar la divina guianza de Dios, en buscar que cada día nos podamos fortalecer en Dios, amado hermano, amada hermana, amén. Porque ciertamente como nosotros como cristianos, amén, tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades, amén. Pero cuando nosotros venimos del mundo a Jesucristo, amén, vemos que Dios nos limpia, Dios nos lava con su preciosa sangre, amén. Nos limpia de toda nuestra maldad, nos limpia de todo nuestro pecado, nos perdona nuestros pecados, amén, y nos hace una nueva persona, nos hace una nueva criatura, amén. Pero como les vuelvo a repetir, amén, nuestro día a día, nuestro diario vivir siempre va a estar lleno de pruebas, lleno de luchas, lleno de dificultades, amén. Así como dice el libro de Santiago, amén, capítulo 1, versículo 14, amén. Vamos a buscarlo en este momento para darle lectura, amén. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Vemos aquí que lo que nos dice esta cita bíblica, amén.
que cada hermano, que cada hombre, que cada persona que ha decidido seguir a Cristo va a ser tentado, amén, según conforme la concupiscencia que haya en su corazón, amén. Y como les había dicho, amén, nosotros cuando venimos a Cristo, Él nos limpia, Él nos lava, amén, Él nos perdona de todos nuestros pecados, amén. Pero muchas veces el enemigo, amén, cuando nosotros tomamos esa decisión, el trabajo del enemigo va a ser el querernos apartar, amén, va a ser el querernos alejar de los caminos de Dios. O sea, Él siempre va a estar buscando la manera, amén, de que nosotros nos apartemos de los caminos de Dios, amén. Y como yo pienso que los cristianos, cada quien tiene diferente lucha, cada quien tiene diferente prueba, diferente dificultad, porque no todos, amén, pasamos las mismas pruebas, no todos pasamos las mismas dificultades, amén. El enemigo siempre se les va a ingeniar con cada hermano, con cada hermana, de quererlos apartar, de quererlos alejar de los caminos de Dios, amén. A veces el enemigo va a traer los recuerdos de tu pasado para tentarte, amén. A veces el enemigo te va a recordar tu pasado, de cuando tú estabas sin Dios, de cuando tú caminabas sin Dios, amén. Él te va a traer los recuerdos pasados, amén, tal vez para querer hacerte caer, para querer hacerte fallarle a Dios, amén. Por ejemplo, si tú antes tomabas, amén, tal vez el enemigo va a traer algún problema, alguna necesidad, alguna dificultad, amén, que te va a querer orillar, tal vez a apartarte de Dios, amén, a querer volver a hacer las cosas que antes hacías, amén. Amén. O también, si antes de conocer a Dios tú consumías drogas, amén, tal vez el enemigo va a usar tu pasado nuevamente para recordarte, para traerte memoria a las cosas que tú hacías antes, amén. Y tal vez el enemigo a través de eso te está tentando. El enemigo tal vez a través de eso te está poniendo pruebas, te está poniendo dificultades, amén. El enemigo tal vez quiere que nuevamente tú caigas en el fango de pecado en el que antes te encontrabas, amén. Tal vez el enemigo va a querer nuevamente hacerte caer, amén, a que tú vuelvas a consumir otra vez esas drogas, amén, que te hacían daño, amén. El enemigo va a tratar, como les vuelvo a repetir, de muchas maneras, de muchas formas, de apartarnos, de alejarnos de Dios, amén. O como aquella persona también que antes de conocer a Cristo, amén, le gustaba fumar, amén. Tal vez el enemigo, como te vuelvo a repetir, te va a querer jalar nuevamente, te va a poner nuevamente en tu mente, en tus pensamientos, el deseo tal vez de volver a hacer eso que antes hacías, amén. Y tal vez tú en estos días, en esta hora, tal vez tú estás luchando con eso, amén. Con esas tentaciones de volver a tomar, con esas tentaciones de volver a drogarte, con esas tentaciones de volver a fumar, amén. O como aquel hermano, aquella hermana, aquel joven, amén, que antes, que no conocía a Cristo, también consumía la pornografía, amén. Tal vez hoy o estos días tú has estado luchando contra todo eso, amén. Porque tu carne ansea volver a vivir las cosas que tú hacías antes. Porque la carne ansea volver a vivir los deleites y placeres de este mundo, amén. Tal vez tú en esta hora o hace unos días o en estos días has estado luchando con eso. Es el enemigo que te está tentando. Es el enemigo que está tratando, que está buscando la manera de que tú vuelvas a vivir la vida pasada, amén. De que te apartes, de que te alejes completamente de Dios. Amén. Amén. Y yo estoy hablando todo esto, amén, de que tal vez tú estás ahorita sufriendo, luchando, batallando contra esas tentaciones, amén. Pero, ¿por qué si tú siendo cristiano estás luchando contra eso? Amén. A veces sientes que ya no puedes más, amén. A veces sientes que la tentación te está ganando, amén. Pero ¿por qué pasa esto? Amén. Yo no sé si tú te has preguntado por qué pasa esto o por qué está pasando eso en tu vida, amén. Que cada día se te está haciendo más difícil poder soportar la tentación.
que cada día que pasa sientes que es más difícil, que es más fuerte la tentación y que tal vez te está arrastrando ya, que tal vez te está sofocando, amén. Una de las cosas es también, como te vuelvo a repetir, que nosotros como cristianos vamos a estar luchando continuamente, amén. Porque en nuestra vida hay una guerra espiritual, amén. Una guerra que tal vez no es física, amén, pero espiritualmente es real, amén. El enemigo siempre va a tratar de querer apartarnos, de querer alejarnos de los caminos de Dios, amén. Pero como te vuelvo a repetir, muchas veces, como cristianos, es necesario que nosotros pasemos todas estas cosas, amén. Pero si tú en este día estás batallando, si tú en este día estás sufriendo con esa tentación, amén, que sientes que ya te está venciendo, amén, es porque tal vez has descuidado tu vida espiritual, amén. Es porque tal vez te has afanado en otras cosas, en cosas que no traen nada de provecho a tu vida, en cosas que en lugar de ayudarte te están perjudicando, amén, porque solamente te están apartando de Dios, amén. Porque una persona cuando está firme buscando de Dios, cuando un hermano o cuando una hermana, amén, está firme, está constante en la oración, constante en el ayuno, constante en la lectura de la bendita palabra de Dios, amén. Sabemos que es una persona que puede estar firme. Sabemos que es una persona que puede resistir, que puede soportar, amén, y puede ahuyentar, amén, esa tentación, ese problema, esa necesidad, esa dificultad o cualquier cosa que venga de parte del enemigo para querer apartarnos, para querer alejarnos, amén. Sabemos todos nosotros, amados hermanos, que nuestra fuerza proviene de Dios, amén. Él es quien nos sustenta, Él es el que nos ayuda cada día, amén. Pero también, amén, nosotros como cristianos, si nosotros queremos permanecer fuertes, amén. Nosotros como cristianos, la herramienta o la pieza clave o fundamental de un cristiano, amén, es la oración, es el ayuno, amén. Es escudriñar la bendita palabra de Dios. Porque estas tres cosas, amén, nos ayudan en nuestra vida espiritual. Estas tres cosas a nosotros nos ayudan en nuestra vida espiritual, nos ayudan a mantenernos fuertes cada día, amén. La bendita palabra de Dios es viva, la bendita palabra de Dios es eficaz, amén. Porque hay veces, amén, que yo he estado pasando por problemas, por dificultades. A veces también llegan tentaciones, llegan momentos difíciles a mi vida, amado hermano, amada hermana. Y a veces yo leo la Biblia, a veces siento como que si no se me quedara nada guardado en mi mente, en mi corazón, amén. Pero a veces cuando viene esa prueba, pero a veces cuando viene esa dificultad, amén, o viene esa tentación, amén. Cuando eso pasa, amén, la bendita palabra de Dios entra en acción, amén. Porque muchas veces a mí llegan tentaciones a mi vida, amén. Y siempre que pasa eso, amén, la bendita palabra de Dios me recuerda, resistid al diablo y de vosotros huirá, amén. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos, amén. Resistir todo lo que venga de parte del enemigo, amén. Porque a lo que nosotros como cristianos nos corresponde es solamente buscar de Dios. Eso es lo que a nosotros como cristianos nos corresponde hacer, amén. Lo más fácil, amén. Poder pasar tiempo con Dios. Que no tengamos descuidado nuestra vida espiritual. Que haya una relación íntima, que haya una relación personal con Dios, amén. Y a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra de Dios, nosotros podemos lograr eso, amén. Como te digo, tal vez tú ahorita estás sufriendo, estás batallando, amén. Y es porque te has afanado haciendo otras cosas, amén. Es porque te has afanado en tu trabajo, no sé en qué otras cosas tú puedes hacer, amén. Y has dejado de dedicarle tiempo a Dios, amén. A veces el enemigo a nosotros, sin darnos cuenta, nos va apartando, nos va alejando de Dios. Y a veces llega un momento, llega un tiempo, llega un momento en que nosotros nos damos cuenta y recapacitamos y nos damos cuenta que nos hemos apartado y nos hemos alejado de Dios, amén. Y eso es lo que el enemigo busca en nosotros, que nosotros sin darnos cuenta nos apartemos, nos alejemos, amén, para que a Él le sea más fácil poder hacer lo que Él quiera hacer con nuestras vidas, amén. Porque Él lo que quiere es vernos destruidos, amén. Él quiere que nuevamente nosotros volvamos a nuestra vida pasada, amén. Él quiere que nosotros volvamos a ser sus esclavos, amén, como lo éramos antes, amén. Pero
En esta hora, amén, yo te invito, amado hermano, te invito, amada hermana, joven que me escuchas, que me miras en esta tarde, a que dejes de estar afanado en cosas que no aprovechan a tu vida, amén. A que dejes de estar afanado en cosas que no te traen nada, que no te traen ningún beneficio, amén. Sino que vuelvas a buscar, amén, como al principio, que apartes tiempo para Dios, que vuelvas a restaurar ese altar que hay dentro de ti, amén. Ese altar donde antes Dios se manifestaba, ese altar donde antes el Espíritu Santo de Dios se sentía, se dejaba mover, amén. Vuelve nuevamente a restaurar ese altar que tal vez hoy está destruido, que tal vez hoy el enemigo está destruyendo muy poco a poco, amado hermano, amada hermana. Es necesario que tú vuelvas nuevamente a buscar de Dios. Es necesario que tú dejes de perder el tiempo en cosas que no aprovechan y que aprovechemos el tiempo, amado hermano, amada hermana, de buscar de Dios. Porque sabemos, amado hermano, que la bendita palabra de Dios nos dice que Jesucristo viene por un pueblo, amén. Viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, amén. Y si nosotros nos encontramos de esta manera, amén. Si Cristo viniera, nosotros no nos iríamos con Él, amado hermano. Porque nosotros debemos estar limpios, debemos estar seguros, debemos estar, ¿cómo puedo decir? Debemos estar firmes en Dios, amado hermano, amada hermana. En esta hora, amén, yo solamente te quiero decir, si tú estás sufriendo, amén, si tú miras que se te está haciendo difícil poder soportar la tentación, si tú miras que se te está haciendo difícil poder salir adelante del problema, de la dificultad que estás pasando, amén, yo te invito a que nuevamente vuelvas a restablecer, amén, esa intimidad, esa relación personal con Dios. Como te digo, amado hermano, amada hermana, nuestra fuerza proviene de Dios, porque con nuestra fuerza nosotros no podemos, amén. Porque la fuerza proviene de Dios y Él es el que nos ayuda, amén. Pero también nuestro trabajo, amado hermano, amada hermana, es poder buscar de Dios. Nuestra responsabilidad como cristianos, nosotros debemos buscar de Dios en la oración, debemos de buscar de Dios en el ayuno, amado. Si tú has dejado de hacer esas cosas, amén, yo te invito a que tú vuelvas nuevamente a hacer, amén, a pasar tiempo con Dios. Vuelve a orar otra vez, vuelve a ayunar, amén, como lo hacías antes. Escudriña la bendita palabra de Dios, amén. Porque la bendita palabra de Dios es viva, la bendita palabra de Dios es eficaz, amén. Y a nosotros como cristianos nos da vida, amén. Nos da fuerza, nos da fortaleza para poder seguir adelante. Amén. Amén, hermano. Y pues estas han sido mis palabras y espero que hayan sido de grande bendición para tu vida, amén. En esta hora yo deseo, amén, que tú te vuelvas a restaurar, amén. Si tú has estado luchando, si tú has estado batallando, amado hermano, amada hermana, con tus problemas, con tus dificultades, amén. No estés batallando tú solo, amén. Hay alguien que te puede ayudar, amén. Hay alguien que está dispuesto a ayudarte, amén, pero tienes que buscarle, tenemos que buscarle, amén. Para que Él nos pueda dar la victoria sobre cada problema, sobre cada situación, sobre cada dificultad que llegue a nuestras vidas, amén. Amado hermano, que el Señor te bendiga. Dios, gracias a Dios por la oportunidad y por el privilegio que me da de poder estar nuevamente en este lugar. Deseo que Dios te bendiga, amén, y que pases bonita tarde. Amén.